Muy buenos días. En la jornada de hoy vamos a trabajar un tema que concierne al derecho constitucional que nos permite conocer más acerca de nuestro país y de nuestra constitución política. El tema es el concepto de Estado y los respectivos elementos. Pero voy a hacer la distinción que vamos a trabajar el concepto de Estado que se maneja en Colombia. No vamos a entrar en corrientes como tal, sino que vamos a conocer el concepto que es avalado y que ha sido practicado y que ha sido ratificado también por el Consejo de Estado en sus respectivos conceptos. Entonces va a ser un trabajo un poco más nacional, sin irnos a las fuentes internacionales y doctrinales acerca del concepto de Estado. Para ello vamos a iniciar con la definición de Estado. Sí, y el Estado hace referencia a un conglomerado social que está establecido o asentado dentro de un territorio determinado y con una organización política y jurídica. Lo que quiere decir que ese Estado es capaz de generar normas que regulen a esa población que se encuentra dentro de ese mismo Estado, asimismo como instituciones que le permitan poderse administrar y poder surgir como Estado como tal. De esta definición podemos sacar tres elementos principales. El primero es la población, que es el elemento humano del Estado. El segundo, el territorio, que es el elemento físico. Y el tercero, la soberanía como elemento internacional. Vamos a iniciar con la población. Para ello debemos decir que la población son aquellos individuos que residen dentro de un territorio determinado y que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado. Para entrar dentro de la Constitución, en el artículo 96 de la Constitución Política, habla acerca de la nacionalidad de la población colombiana, de los ciudadanos colombianos. ¿Qué nacionalidad tenemos? La colombiana. Y hace la distinción de tres tipos de nacionalidad como tal. La primera es la nacionalidad de origen, que es aquella nacionalidad que tenemos todos los colombianos que nacimos dentro del territorio nacional. Indiferentemente que nuestros padres sean extranjeros, por el solo hecho de nacer, por el solo hecho de llegar a la vida dentro del territorio nacional, adquirimos nuestra nacionalidad. Esa nacionalidad no puede ser negada, es un derecho que es inalienable, que no se puede transmitir. Si nosotros nacemos, no se puede transmitir a otras personas, sino que nosotros lo adquirimos como derecho personal que tenemos. El segundo de los derechos es el derecho de la nacionalidad o por consanguinidad, que es aquel derecho que se adquiere cuando una persona nace en el exterior, pero sus padres, ya sea uno o los dos, son de nacionalidad colombiana. Por esa línea de consanguinidad, por ser sus padres, ellos tienen ese derecho de adquirir la nacionalidad colombiana, aparte de la nacionalidad de origen o de su país de origen como tal. Y la tercera forma de nacionalidad es la nacionalidad por adopción. Esta nacionalidad es aquella que adquieren los extranjeros que viven o residen en Colombia y que sienten ese amor patrio, que se sienten identificados, que se quieren sentir colombianos y reúnen unos requisitos, presentan algunas pruebas, una serie de exámenes, ¿sí?, que les permiten mostrar su actitud y su querer ser nacionales. Entonces esos extranjeros adquieren la nacionalidad colombiana. Esas son las tres formas de tener nacionalidad y del ejercicio de la población como tal dentro de un país determinado. El segundo de los elementos es el territorio. El territorio como ese elemento físico, si es elemento material en donde la población reside o se asienta y constituye ese espacio o esa ubicación geográfica en el cual el Estado ejerce su poder. De acuerdo a la Constitución, el territorio está regulado en el artículo 101, ¿sí?, en donde establece cuáles son los territorios que pertenecen a Colombia. Dice que aparte del territorio continental están los archipiélagos, el de San Andrés y Providencia, el de Santa Catalina, la isla Malpelo y demás islas, islotes, los cayos, los morros y los bancos que hacen parte de Colombia como tal. Y ese artículo también menciona, ¿sí?, hace ver que dentro de ese territorio hay dos diferentes elementos. Los elementos que estamos viendo en nuestro diagrama primero como tal. ¿Sí? El primero de los elementos que vamos a trabajar es el subsuelo. ¿Sí? El subsuelo es esa porción de tierra que se encuentra por debajo del suelo, ¿sí?, y se prolonga hacia abajo, hacia el centro de la tierra en forma de cono, ¿sí?,
y que está establecido pues que en el artículo también de la Constitución, en el 332 y en el 102, como la nación propietaria del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Este elemento es muy importante porque en el subsuelo se encuentra la minería, se encuentra el petróleo y aquellos recursos que se pueden extraer, que son naturales y algunos que no son renovables. Es la titularidad, pertenece a la nación, quiere decir que no cualquier persona la puede ejercer, como se aplicaba anteriormente en Colombia, que quien tenía la tierra y encontraba una mina, un yacimiento minero o petrolero lo podía extraer. Ahora en Colombia la Constitución del 91 dice que es propiedad de la nación, es decir, el Estado establece y adjudica quiénes son las personas capaces para poder administrar esos bienes naturales no renovables que se encuentran en el subsuelo. El siguiente elemento es el mar territorial. Lo observamos en el diagrama. El mar territorial es esa fracción de agua adyacente a las costas, a la parte costera del estado, a la parte costera del estado, que se localiza dentro del territorio continental y tiene una extensión, por decirlo así, máxima de 12 millas náuticas, contadas a partir de esa línea base donde empieza el mar como tal. Ese mar territorial pues es el más cercano a la tierra, donde se ejerce, de pronto son las aguas menos profundas dentro del territorio o dentro de ese territorio marítimo que tiene Colombia. El siguiente elemento es la zona contigua, que es aquella zona también de mar que sigue después de ese mar territorial también por 12 millas náuticas. Generalmente se hace esa distinción de zona contigua porque es la que se utiliza también para la prevención y la protección y se utiliza también para la seguridad nacional. Es como el territorio donde se establecen las barcazas, las carabelas, las fragatas, en este caso en el territorio colombiano, para asegurar y para tener la seguridad dentro de nuestro territorio como tal, donde generalmente anclan o tienen su estadía estas barcazas como tal. La siguiente es la zona exclusiva, la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva no hace distinción entre el mar territorial y la zona contigua, sino que comprende estas dos y puede ir hasta 200 millas náuticas después de la línea base. Esta zona económica exclusiva es un área de explotación, de conservación natural y de administración de los recursos de toda especie. Dentro de esta zona contigua en Colombia pues se extrae petróleo, se hace la conservación de los bienes naturales, de los bancos de peces, de la barrera coralina y demás que tiene nuestro país. El siguiente de los elementos es la plataforma continental. La plataforma continental la observamos dentro de nuestro diagrama en esta parte inferior, y hace alusión a esa parte del continente que se encuentra situada más allá del mar territorial y se encuentra sumergida por debajo, es decir, el lecho marino, lo que llamamos el lecho marino o el subsuelo del mar, y se extiende mar adentro hasta las 200 millas náuticas que comprende la zona exclusiva. Es decir, es todo ese suelo que se encuentra por subsuelo que se encuentra por debajo del mar, y que puede ser objeto también de extracción de bienes como el petróleo y que sirven también pues para el beneficio de la nación. El siguiente elemento es el espacio aéreo. El espacio aéreo es aquella parte del territorio que constituye por una columna de aire, no está definida por tierra o por agua, sino por el aire que se levanta sobre toda la superficie continental, y por la superficie marítima, y su límite como tal es el espacio exterior. Ya cuando su límite como tal es el suelo y la parte marítima, y en la parte superior es el espacio exterior. Todo eso sirve para regular como tal el tránsito aéreo, la seguridad nacional, el flujo de aviones, el comercio de la aviación y la industria de la aviación se regula por ahí, también la seguridad nacional para que no entren aviones que pueden atentar contra la seguridad de la población y del Estado colombiano. El siguiente elemento que vamos a trabajar y lo observamos aquí mismo al pie del espacio aéreo es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético no se puede ver, no es tangible,
¿sí? Porque está constituido de las ondas electromagnéticas que permiten el fenómeno de las telecomunicaciones, las ondas AM, FM, las que utilizan los medios radiales y los medios televisivos para poder transmitir. ¿Eso qué importancia tiene? Pues que el Estado permita regular qué es lo que circula o la información y la comunicación que circula dentro del territorio colombiano, y también permite una actividad económica que es la de radio y la del servicio de televisión. El siguiente elemento es el segmento de la órbita geoestacionaria. Se encuentra en la parte de arriba de nuestro diagrama como tal, y ese segmento es la parte de la órbita terrestre, sí, que está situada más o menos a unos 35.800 kilómetros de la Tierra, ¿sí? Y que le corresponde a Colombia por tener una parte de nuestro territorio dentro de la división meridional del Ecuador, ¿sí? Por encontrarnos dentro de la línea del Ecuador, que esto nos permite a nosotros mantener satélites en posición estacionaria, en posición estática, ¿sí? Y que están girando alrededor de la Tierra también en armonía con la misma rotación terrestre. Este espacio también permite pues que se controlen las comunicaciones, el paso de los satélites, ya sea de tipo de comunicación, científicos, de espionaje, etcétera, etcétera, y que Colombia tenga pleno dominio de ese espacio que nos corresponde frente al segmento de la órbita geoestacionaria. Estos son los elementos que constituyen el territorio, que están consagrados dentro de la Constitución. Y por último encontramos la soberanía. La soberanía es aquella ausencia de subordinación, y es decir, es la independencia que tenemos nosotros los colombianos, interior y exterior. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos supeditados a ningún sistema arbitrario que no nos permita autogobernarnos, ¿sí? Ya sea por un país extranjero, ya sea por un régimen interno como tal, sino que nosotros podemos ejercer nuestro poder y el Estado puede ejercer el poder. El artículo 3 de la Constitución establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, ¿sí? Y es el pueblo del cual emana su poder. Por eso coloqué esta gráfica y podemos observar esa gráfica acerca de la población, la fuerza que tiene para respetar esa soberanía como tal. Porque Colombia, la población colombiana es la que ejerce esa soberanía, es la que hace respetar, sí, es la que establece cuáles son las leyes del Estado, es la que establece cuáles son las instituciones como tal. Por eso la soberanía se entiende a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel nacional es esa manifestación que la población tiene, que el pueblo tiene, para poder crear instituciones y delegar a quienes hacen las normas. En este caso, pues el Congreso de la República, nuestro jefe de Estado, el presidente de la República, y las cortes que hacen del sistema judicial y los órganos de control. Sí, de ahí emana ese poder del pueblo. Y a nivel internacional es ese reconocimiento que hacen los otros estados de la soberanía colombiana, del poder y de la fuerza del Estado colombiano. Por eso coloco en este momento la bandera de Colombia dentro del territorio nacional, aunque ahí nos faltó un poco San Andrés y Providencia, pero ese es el reconocimiento que se hace a nivel internacional como tal. Agradezco la atención que me puedan prestar, también que espero que este material haya sido de suficiente ayuda. En esta última diapositiva y presentación coloco las fuentes que fueron tomadas para la elaboración de esta pequeña microclase, sí, principalmente la Constitución Política, elementos básicos sobre el Estado.